13 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. ¿Cómo están ustedes? Un gusto. Bienvenidos a otra edición de Mano a Mano, un clásico de todos los jueves. Hoy compartimos con tres políticos de extracción colorada, como quien dice, juntos, pero no sé si llegan a revueltos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Yamil Esgaif? Un gusto. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, Roberto. Bien, bien. Muchas gracias. ¿Dani? Encantado, Dani. ¿Qué tal? Se conoce, ¿no? Sí. De la época de... La Junta Municipal. Claro, eran ambos concejales. Me siento un rato. Y a ver, ¿por dónde empezar? ¿Qué tanto le pueden dar como soporte al nuevo gobierno? Yamil. Y yo creo que bien, arrancamos muy bien. La categoría, la capacidad, el dominio del sentido común que tiene Santiago Peña es espectacular y una vez más ha demostrado. Con mucha facilidad logró la unidad prácticamente, no total, pero por lo menos en la elección para el presidente de la Cámara de Diputados, que es muy importante. Va a ser Latorre. Claro, Latorre es el candidato, gracias también a Dani y todo el equipo de Fuerza Republicana. Entonces ellos tienen su bancada y nosotros la nuestra. ¿Cuántos son ustedes los de honor? Y creo que ahora estamos 25 arriba. ¿Y ustedes, Dani? No, 30. 48 en total. 48. O sea, ustedes se ponen de acuerdo y tienen mayoría propia. Sí, tenemos. Sobradamente. Totalmente. Dani, ¿y cómo se garantiza eso? ¿Se pega con engrudo? ¿Van ante la Virgen de Cacupé? ¿Juran lealtad ante un totén? ¿Cómo se hace? Bueno, comparto lo que señalaba Yamil, ¿verdad? Una gran capacidad de gestión, de apertura de parte del presidente electo Santi Peña y también la capacidad y la gestión del vicepresidente Pedro Aliana. Aliana, sí. Él es el que tuvo mucho contacto con... Yo pensé que iba a decir el vicepresidente Velázquez, porque también reapareció. Sí, estuvo acompañando siempre el compañero Hugo Velázquez, un compañero de movimiento, de lucha, un dirigente muy hábil. Claro que su participación siempre es importante. Él ¿verdad? también articuló, estuvo por detrás de todo llano. No, realmente el contacto fue en forma directa con el vicepresidente de la República, en principio con el presidente electo y posteriormente ya con mucha fuerza el vicepresidente Aliana. Y yo quiero felicitar la madurez de nuestros compañeros diputados de ambos movimientos. Finalmente culminamos de manera fraterna algo que la ciudadanía colorada nos reclamaba y la ciudadanía en general esperaba, porque ¿qué es lo que hoy la ciudadanía está esperando? Está esperando la pacificación política y que se empiece a trabajar por los grandes intereses nacionales. Entonces nosotros hemos superado acá con los compañeros. O sea, ¿ustedes creen diputados, que leyeron, no entre líneas, sino claramente el mensaje del pueblo colorado, en particular en las internas, pues en la general? Claramente, absolutamente, porque hay muchos mensajes que nos ha dado la ciudadanía en estas últimas elecciones. Eso significa, Yamil, que van a coloradizar todos los estamentos, incluyendo la mesa directiva de la Cámara Baja. Y mirando el escenario hoy en día es así y es lo que la voluntad popular eligió. Eso a veces no queremos decir o queremos soslayar esas cosas, pero ¿qué eligió la gente en Paraguay? Que el Partido Colorado sea gobierno. Y le ha dado un respaldo y confianza total al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Cuántos votos de diferencia? Casi 500.000, ¿no? Una diferencia muy importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy nosotros? Cumplir con lo que el pueblo necesita, lo que cree y lo que confió, hacer nuestro trabajo. Y yo creo que vamos a tener la oportunidad de concretar muchos proyectos y que sea nuevamente el Partido Colorado el sostén de la República del Paraguay, como siempre, ¿verdad? Tenemos diferentes formas de trabajar en política, más allá de que algunas costumbres o malas acciones son de ambos partidos populares y grandes. El Partido Colorado siempre tiene mayor capacidad y calidad para gobernar. Y eso que decían ustedes en campaña, que Marito orillaba la traición, que era una reinvención, una suerte de Lucho Castiglioni de la nueva era, y que no solamente no se sumó a la campaña en la lista 1, sino que francamente conspiró y apoyó a Alegre. ¿Dónde quedó ese discurso? Bueno, ese es un discurso que uno tiene en una situación que se da en esta última recta final, que yo convencido estaba de eso, ¿verdad? O sea, pero se dio el resultado que no fue así. Dani, Marito no trabajó por el partido. No, yo creo que Marito tuvo también una madurez y esto
esto puede servir también como un ejemplo para próximas elecciones a nivel partidario, donde el presidente de la República, y no hablemos del idealismo de precautelar la investidura de la presidencia de la República, sino también dio un ejemplo de no inmiscuirse en la campaña de un candidato que evidentemente llevaba la delantera en todas las encuestas, en todas las mediciones. Él en privado arengaba a la tropa. Yo pertenezco al caracú del gobierno saliente, estuve como asesor del presidente de la República, colaborador de él, y nos arengaba de que salgamos a trabajar fuertemente por Santi Peña Aliana, y el ejemplo lo voy a dar en el feudo que yo conozco, Asunción. Una diferencia acá con Yamil, con el trabajo que hicimos los de Capital, más de 80.000 votos de diferencia. O sea, que al final no tiene razón Yamil entonces. ¿Cómo? Yamil no tiene razón entonces. No, pero acaba de aclarar que los resultados a él le señalaron. No, pero a lo mejor no le hicieron caso a Marito. ¿Cómo? A lo mejor no le hicieron caso a Marito, que bajó. Creo que tengo ahora con lo que dice Dani, tengo una percepción. En público era una cosa entonces y no afectó al partido, gracias a Dios. En público era otra persona y en privado arengó a la tropa a favor del partido, seguramente, ¿verdad? Y confío en Dani. Y nosotros somos el ejemplo. Sí, pero en público mantuvo esa diferencia. Claro, una posición rígida, medio. Pero como erosiva. yo decía en su momento, no nos afectó ni un voto. Gracias a Dios no nos afectó y no afectó. O sea que el presidente que se vaya tiene una estela de que pierde el poder, Dani. Sí, por supuesto, es natural. Y la lapicera de Santiago ahora hace que ustedes estén muy unidos. Todos los mandatos, Roberto, todos los mandatos tienen fecha de vencimiento. Es lo que tiene que entender la clase política y es el gran desafío que tenemos ahora la dirigencia política y la conducción política, porque muchos creen que se van a eternizar en el poder y que el poder es eterno, y allí es donde vienen los excesos, los privilegios. Eso tiene que terminar en el Paraguay. Quiero volver nomás a lo de y cerrar el capítulo, sí, Marito. Yo observo los mismos antecedentes en las pasadas elecciones internas cuando Horacio sale a hacer campaña con Marito después de las internas. Pero abiertamente, después, abiertamente. Y hoy yo lo hice eso como una reflexión después de las elecciones. O sea, claro que tenemos que reconocer y agradecer al compromiso de un presidente que salga a hacer campaña, pero eso la ciudadanía no ve bien, Roberto. Por eso digo que esto se va a emular en el futuro. Jugar a ético después que él mismo haya sido candidato a la Junta de Gobierno. Esto se va a emular en las próximas elecciones. ¿Cómo él que se puede sostener que él no se inmiscuyó cuando que fue candidato en las internas? Terminaron las internas. Y claro, te intentó perder, esa es la impresión que uno tiene, y que al final después así como que jugó a nene pisado. Sí, pero sin embargo el candidato a presidente de la República de nuestro movimiento fue uno de los grandes actores. Él fue el gran símbolo, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Pero iba a quedar ridículo nomás. Y Arnoldo vivía en Bruicharoga, o sea que... yo creo que eso, Roberto. Claro, pero esto es ya para. Sí, ya una cuestión anecdótica, no tiene ni siquiera sentido, ¿verdad? Me entiendo. Claro. No tiene sentido. Ustedes percibieron que el floating del presidente Abdo va terminándose la tinta y hay un nuevo, como el de Santi, y por eso se unen o van más allá y se presentan como idealistas. Tenemos que sumar. La ANR tiene un cheque en blanco por 5 años, pero probablemente después se nos pase la factura. El Partido Colorado es el partido que tiene mayor vocación democrática y eso se ha demostrado en todas las elecciones. O sea, prueba superada. Ahora ya tiene que mirar a futuro. ¿Es así, Yamil? Entiendo lo que decís, Roberto, pero la lógica es nuevo gobierno, más todavía el Partido Colorado, tenemos que apoyar. Cierto lo que decís, que la gente también vea futuro a corto y mediano plazo, de que queremos mantener el equipo político también en algunos espacios, ¿verdad?, de privilegio que tiene siempre cuando está en el poder. Entonces también eso influye. No podés vos también estar contreándole de entrarlo ya a tu presidente, que es el que va a decidir quién se queda y quién no se queda en los lugares importantes. ¿Y cómo van a hacer para que se respeten entre ustedes? Porque este primer año va a ser La Torre, ¿no? ¿Y el segundo? ¿Quién va a ser presidente? No, el gran desafío ahora, nosotros estamos hablando, la cuestión de la mesa directiva ya es capítulo cerrado para la Cámara de Diputados. Por este año. El acuerdo es el primer año Honor Colorado y el segundo año un miembro de nuestra bancada iría como presidente
Ese es el acuerdo. Y eso lo hicieron por escrito, ante la escribanía. ¿Cómo se inclusive pacta? La palabra. No, Roberto, inclusive, y tengo que señalar eso y reconocer también y valorar, el presidente en su residencia, Santi Peña, dijo, si es necesario, estos acuerdos escriban y yo voy a firmar, voy a suscribir con mi firma. Pero la palabra tiene que ser revalorizada. Tenemos que recuperar el valor de la palabra. El vademecum del senador Galaverna me dice que la palabra vale 30 segundos. A veces uno se levanta de su curul, va al baño y al retornar y dice con 40 años de experiencia parlamentaria. ¿Ustedes creen que van a reivindicar esa palabra? Yo rechazo absolutamente eso. Yo como principio y mis valores es el cumplimiento de la palabra. Yo creo que la palabra en política es todo. Esa es la base y lo que te va a dar el día de mañana los votos y el apoyo de los dirigentes. Yo creo que ustedes están todos muy imbuidos, una luna de miel y cuasi franciscanos, así como... Hay gusto con Roberto. El topuzurano. Nosotros tenemos que, Roberto, pensar en el ciudadano. La pandemia provocó no una crisis sanitaria solamente, una crisis económica y eso golpeó socialmente. Perfecto. Dejemos todo. Tenemos que trabajar por la gente. Ustedes son conscientes del respaldo que se le dio a la ANR, o sea, lejos. Este compromiso, asimismo, la política es muy cambiante. Ustedes son conscientes que pueden ser escrachados el día de mañana si es que una vez más no están a la altura de una coyuntura tan difícil. La corrupción, Cámara de la Vergüenza se le dice. Ustedes van a ser nuevos ahí. ¿Y qué tanto pueden hacer si ustedes van a hacer 2 y ponerle que sean 10 también en medio de un equipo colegiado? Bien complicado. Le traemos ahí la diputado. La diferencia, Roberto, se va a notar, por lo menos en la Cámara de Diputados. Ojalá que cambie un poco la actitud de algunos que pasaron a la Cámara de Senadores, porque toda esa gente que vos hablabas de que era la Cámara de la Vergüenza se fue al Senado prácticamente y algunos ya no entraron. Pero yo creo que la Cámara de Diputados va a tener una diferencia enorme en calidad, en conocimiento, en patriotismo, porque vamos a estar ahí, porque aprovechando los medios y teniendo facilidad para llegar a la gente, con todo lo que tenemos hoy en día, hacerle pasar vergüenza es lo máximo para mí y para los políticos. Este señor vota en contra y esto necesita la ciudadanía. ¿Cómo vas a votar en contra? ¿Cómo vas a votar en contra? Si yo te digo a vos, hay que terminar con medidas sustitutivas. No podemos largar a la calle ladrones todos los días. ¿Cómo vas a votar en contra de eso? O porque yo te digo, hay que hacer más cárceles. O sea, que la visibilidad que permite la tecnología, la transmisión de las sesiones. Sentido común, yo sé que así como Dani, el 90 o el 99% pensamos igual. ¿Y ustedes hablaron todos juntos así en estos mismos términos, Dani, cuando sellaron el acuerdo? Sí, en gran mayoría, ¿verdad? No te puedo decir todos, pero en gran mayoría. No te olvides que el 75% son diputados electos, nuevos diputados electos, que van a asumir una cámara por primera vez, sí. ¿Usted te diste cuenta que este sistema nos fortaleció mucho? Uno de los pocos que no se le puede decir nada. ¿Por qué? ¿Vos te das cuenta de eso? No, porque por eso me cuesta con él. No, porque él revisar. O sea, viene luego de tribunales, en donde es un campo minado, ¿verdad? Él sabe elegir las baldosas donde pisar. No podemos dejar porque ya está. Ya está. Hay que revisar. ¿Qué tenemos que revisar últimamente? Las últimas licitaciones. Cierto. Gente que ganó de repente licitaciones para un tema por un tiempo, están hace 20 años. Dani, eso que se cuestiona, que en este tramo final hay licitaciones muy llamativas, como la de IPS, y que tendrían que disparar la alarma a ustedes, y vos que estuviste en el entorno del presidente, ¿no le dijiste nada? Sí, por supuesto, siempre charlamos, y esa también es la instrucción del presidente. Ahora, yo acompaño plenamente lo que dice Yamil. La carga del agente público está en su gestión, y si hay una gestión irregular, una gestión corrupta, y bueno, que paguen las consecuencias, Roberto. Acá lo que tiene que funcionar son las instituciones, tiene que terminar la impunidad. De eso está harta la ciudadanía y provocó 700.000 votos para Payo Cubas. Cierto, pero hoy uno de los diarios, acá también nosotros somos bien erosivos y metemos lupa. Si uno recorre las ciudades del interior, Joapala, Escuela Cuera, nadie se pone de acuerdo. Intendente, el que pasa a ser el New Rich, el nuevo rico de la comunidad, es el intendente electo, con los fondos royalty y demás. El intendente pues juega a ser gobernador juega a ser diputado y después ya juega a ser senador. Entre ustedes hay muchísimos. ¿Acaso se pusieron de acuerdo para preguntarle, es el de Yapo, de Plata, entonces en el discurso pues todo suena muy bien, Dani? Pero ¿qué hay que hacer desde la Cámara Baja? Pero por eso es importante la participación activa de la ciudadanía con ciudadanos fuera o revisa página.
El agente político, el agente que ocupa un cargo administrativo tiene que estar en condiciones de ser interpelado permanentemente y rendirles cuenta a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que saber, Dani Centurión, qué tiene, qué tenía desde el primer momento en que asumió un cargo político o un cargo administrativo, qué tiene y qué dejó de tener, pero qué hizo en su gestión administrativa. Pero ustedes no se pueden decir nada, supongo que después van a decir, no, porque es mi colega, o acaso toditos eran tibetanos los que estaban en este acuerdo de los 48. Yo lo que quiero cerrar con Dani es que no tengamos nadie chancho en nuestro chiquero. El que es chancho afuera. O sea que eso se habló, se pactó. Claro que Eso, se habló. El no presidente electo señaló ese punto. Pero a lo mejor varios chanchos le han entrado ahora. Y hablamos, mira que hablamos de los municipios y los gobiernos departamentales. Hablamos de eso. Sí. Porque hablamos también de la intención del análisis a través del Parlamento Nacional de la descentralización, pero una descentralización responsable, porque existe, como dice Yamil, muchos chanchos y nosotros vamos a sacar estos chanchos si están en nuestros chiqueros. Ese tiene que ser el compromiso con la ciudadanía. Y por supuesto que vamos a asumir ese compromiso. Pero no condenar porque está en la tapa del diario. Vamos a ser serios. Pero convengamos que también a veces si no fuese por los canales... Estamos muy pendientes, ¿cierto? Ayuda muchísimo. Pero hay cosas que son exageradas. Ahora están discutiendo el tema de Bururú, dice, y quieren comparar con otros temas. Pero mejor exagerar antes que acallar. Sí. Y achicar las letras. Está bien. ¿Sí? Yo creo que solamente yo te digo de mi parte, no voy a manejarme por la tapa. No, está bien, que la hoja de ruta no les marque las líneas editoriales, perfecto, pero lo que tienen que saber es que el nexo, bisagra, amparo y reparo de la ciudadanía en democracia todavía sigue siendo la prensa. A veces molesta. Totalmente. No se puede nomás hablar de un tema que tenemos que hablar y hacer. Hay que hacer una reforma constitucional. Pero no hay que... este momento... bajo el yugo de los 23 votos. Vos que seguimos sos, y alguna vez te escuché hablar, ¿no es acaso el tramo más adecuado para plantear una magna Asamblea Nacional Constituyente? No ahora mismo, ¿sabes por qué? ¿Y cuándo entonces? Tenemos que hacer muchas cosas ahora y esperar 1 o 2 años máximo, pero hacerlo. Ahora, como dijo Santiago Peña, por eso te estoy diciendo esto, porque a veces yo pienso una cosa y después vos pensás. Claro, y tienes razón, con esta Constitución podemos hacer muchas cosas, cierto. Pero en algún momento tenemos que tocar. Porque si no se va a entrar otra vez en el electoralismo. Pero el arranque de un gobierno tiene la legitimidad y el respaldo popular. Pero es otra elección, pues. No, entiendo, pero en algún momento se tiene que revisar la cosa. El sistema de justicia, Roberto, que vos conoces. El sistema de justicia tenemos que despolitizar. Cuando hablamos del sistema, hablamos de corte, fiscalía, defensa pública, consejo, jurado, enjuiciamiento. Eso es lo que... Porque si no fortalecemos las instituciones, si la administración de justicia no funciona como tiene que funcionar, existe impunidad. Y la impunidad que provoca alienta la corrupción. Absolutamente, pero yo creo que, y si van a ser objetivos, si van a ser honestos con ustedes mismos y con sus electores, ahora entre los 44, 48, ¿no? 48. Hay un montón de gente muy irreprochable, y lo mismo en la Cámara, pero da la impresión que a veces un voto puede acallarle a todos porque hace falta especialmente IPS a full ahora, Dani. IPS a full. Vamos a entrar con todo ahí. ¿Sí? ¿Dani? Antes, durante y después, ¿qué pasó con la plata? ¿Y por qué ya no lo hicieron ahora en función de gobierno ustedes con el IPS? Yo desconozco, yo renuncié hace 6 meses al Palacio. Bueno, pues, va a ser 6 meses. ¿Y en los 4 claro años? Que converso siempre con ellos. Para mí siempre es una preocupación cuando existen indicios, pero estoy seguro. Hay que llevarle canciller. Estoy seguro de que tiene en cuenta siempre los términos más adecuados. Marito ha hecho funcionar los resortes del sistema de control interno, pero también no te olvides que tenemos el sistema de control natural, que es la Contraloría General de la República, que tiene autonomía en sus decisiones para intervenir cualquier institución pública. Y ustedes, lo propio la Fiscalía. El tablero, insistir con este tipo de determinaciones, Yamil. Yo creo que vamos a tener la posibilidad y la capacidad de que en cada sesión podamos poner la pantalla gigante los problemas que vemos que nos están solucionando. ¿Cuáles son los 5 puntos tuyos? Por ejemplo, yo te dije la vergüenza, ahí, en público, las cámaras, esto está pasando. ¿Qué está pasando acá? Esto está pasando. No, ahora sí se te pregunta, 3 puntos, tu hoja de ruta, y ya con cámara gigante ahí. Hoy, ¿qué me interesa? Sí. Código penal principalmente. Sí. Código penal. Corregir algunas cosas y hacer algunas leyes más fuertes para que termine esta impunidad que hay y esta barbaridad de asaltos permanentes que estamos teniendo. Hay una inseguridad total. De 1.500 cámaras que ya teníamos en la Asunción, quedaron 500. Hoy hablé con un empresario, gente que está escuchando lo que decimos y nos ofrecen la tobillera, cámara,
instalación sin costo prácticamente, instalarlas y después van a ir cobrando un mantenimiento. Imagínate vos, Asunción, si empezamos con la mira cámara que va mucho más profundo, porque yo creo que vos repasaste el proyecto de Santi, ¿verdad? Chespi Cero. O sea que es un problema de salud pública. Hay manujeta a la cárcel, hay manujeta de grilletes, de cada 10, 8 son adictos. Y al final son víctimas de una del cárcel sistema. especial para los jóvenes, bien especial. O sea que es mucho más mucho. profundo. Y Dani, vos qué vas de entrada, qué vas a pegar la mesa y decir, esto yo como representante de un sector de la ciudadanía pretendo instalar acá en la Cámara Baja. Sí, quiero trabajar en el fortalecimiento de la inversión social, ¿verdad? Aumentar la inversión social, enseñarle a pescar y no regalarle el pescado a los ciudadanos. Tenemos una población del 24-25% de pobres y casi el 5% de pobres extremos. Eso naturalmente, no solamente en Paraguay, en la región del mundo se incrementó después de la pandemia y tenemos que mirar de frente esa problemática social que tenemos. Entonces no hay otra que trabajar sobre la inversión social. Quiero revisar todo el sistema de justicia. Tenemos que revisar lo que estábamos señalando, porque en el Paraguay lo tradicional es que el corrupto es el Caraiguazo. Uno en el barrio tiene ahí un funcionario, no voy a decir qué instituciones para no herir susceptibilidades, pero Mansión le hizo sueldo 3 millones. Pero la Caraiguazú, bebé. Entonces, ambas europeas, porque hay impunidad, porque no funcionan las instituciones, porque las instituciones están politizadas y tenemos que extirpar ese cáncer de la política que está enraizada en el sistema de justicia. ¿Qué pasa si ese Caraiguazú tiene 2 o 3 representantes en cada bancada? En la corte. En la corte. APK Iguazú, tiene que ser sobre colegio fiscal. Tiene que ser despolitizada. Tenemos que trabajar, revisar el sistema de justicia. No vamos a tener una sola palabra o una sola línea. Tenemos que trabajar entre todos. También tenemos que trabajar en los programas sociales. Vi que está invitado hoy el futuro ministro Baruja, el virtual ministro de la vivienda. Tenemos que insistir las viviendas sociales, tenemos que generar empleos, tenemos que trabajar en devolverle la seguridad jurídica a nuestro país para que venga la inversión del capital extranjero y se anime también el capital local. Todo bien con eso, pero me da la impresión nomás cuando uno va a esas academias con el PowerPoint, uno sale muy ilusionado y tiene que ser así, ¿no? Porque hay que cultivar también la esperanza. Eso es lo que te señala teóricamente. Claro, teóricamente, y hay que llevar eso a la práctica. Yo comprendo, pero ahora ustedes como políticos de raza que vienen con años ya de trayectoria, hicieron en análisis por qué paraguayo Antonio Cubas Colomés hizo 700.000 votos. Esos motoqueiros que le acompañaron en todo ese tramo, a todos nos llamó la atención y a mucha gente le asustó. Al sector empresarial, a ese que paga su lotecito cada fin de mes, al que gana el sueldo mínimo, igual, porque ellos están en condiciones de rebarajar todo y refundar al criterio de la República. Vamos a analizar todo. Vos estás hablando de la manifestación. No, de los 700.000 votos. Yo le aseguro a la gente que esos votos, en la mayoría no estaban esa gente manifestándose. Les aseguro. Pero la opinión manifestado 1 millón entonces. Fíjate cómo se apagó esa manifestación. Vamos a hablar de la manifestación. Claro. Se apagó enseguida, ¿por qué? Porque no había esa rabia, porque supuestamente hubo trampa. Perfecto. Ahora, los votos de Payo es lo que la gente está podrida de los políticos. Por eso. Está cansada de los políticos. Y ustedes son conscientes que corren cambio supuestamente, pero ¿qué te ofrece después? Nada. Bueno, pero entonces, eso se verá un poco también. Por eso, pero eso se verá después. Yo nomás digo que puede ir creciendo en la medida que nos lleguen las soluciones que ustedes están ahora planteando. Nuestra responsabilidad de cambiar. O sea, que arranca un nuevo partido con nuestra conducta, mi querido. Conducta. Y hay mucha expectativa en el gobierno que se viene. Es lo que yo señalo siempre. Tenemos un presidente que estuvo al frente de la cartera que maneja las finanzas públicas. Eso es fundamental porque ahora tenemos que insistir mucho en la recuperación económica, ¿verdad? Se viene también la revisión del anexo C, los 50 años del Tratado de Itaipú, que va a beneficiar también a nuestro país. En fin, tenemos que pensar en recuperación económica y lo que señalabas, esos 700.000 votos. Esos 700.000 votos representan, imagínate quién lo capitaliza, una persona totalmente desequilibrada, una persona sin proyecto país, con el solo mensaje de la anarquización y del antisistema. Y eso provocó y motivó que no solamente una sociedad de segundo o tercer nivel de formación haya ido a votar. Yo me sorprendí, inclusive profesionales, rabiados contra el sistema. Por eso yo señalaba, Roberto, lo que tenemos que entender la clase dirigencial.
Tienen que terminar los privilegios, los excesos de la clase política y tenemos que ocuparnos de las demandas urgentes de la ciudadanía. Que sienta la ciudadanía a sus autoridades cerca e interesadas por su problema. Y segundo, claro que se puede. Ustedes como Partido Colorado, porque convengamos que si uno se dejaba llevar por las redes y por el 80% de los medios de comunicación, ustedes eran historia, eran polvo, estaban en la llanura. Efraín iba a ser la reencarnación de López. Gracias al WhatsApp, sabíamos que tenemos la información más precisa y rápida. Pero yo creo que también la ciudadanía, ese nuevo tramo que corre para ustedes, tienen que honrar. Por lo menos un 10% si hacen. Estamos obligados. Estamos obligados. ¿Sí? Estamos obligados y vamos a lograr. ¿Qué es Santi Peña para vos ahora, Dani? Presidente de la República. Sí, ¿cómo lo ves? ¿Cuál sería la diferencia en tu percepción de su liderazgo y el liderazgo de Marito? Yo no quiero hacer comparaciones, Roberto. Sí quiero señalar las virtudes de Santi Peña. Es una persona dialoguista, eso es fundamental, estando en la presidencia, la experiencia que yo tengo. Es dialoguista, es una persona con quien se puede conversar, charlar. Es una persona que tiene la formación que necesita en este momento el Paraguay. Repito, tenemos que trabajar mucho en los frentes sociales, en los focos que tenemos hoy después de la pandemia, y creo de que están dadas las condiciones para que estos próximos 5 años hagamos un gran gobierno, atendamos las demandas sociales y que la ciudadanía dentro de 5 años vuelva a premiarnos con su confianza, voto de confianza por la gestión que hayamos dejado estos 5 años. No te pregunto qué es Santi para vos, pero ¿qué es Marito para vos, Yamil? Y Marito realmente, con todo el respeto que se merece Dani, creo que fue una persona que defraudó al Colorado y al pueblo porque no tuvo una buena gestión, lastimosamente. Se dejó llevar por sus problemas personales con otras personas y no priorizó. Esos problemas llevó a que tenga un mal gobierno para mí y a la división exagerada que tuvo el Partido Colorado. Priorizó su pelea personal, como te dije, y no le importó, yo creo que más allá, el resultado de su gobierno. Yo creo que él se pensaba ir o que ahora se quiere quedar, no entiendo lo que pasa, pero me parece que Marito fracasó en ese sentido. Dani, pero vos no me querés meter no, ya sé cómo estamos hablando y vos no te metes Marito. Yo por eso me refiero a las virtudes, pero yo tampoco puedo aceptar, Yamil es mi amigo, pero de repente afirmaciones injustas. Hay que entender, el presidente Marito asume su gobierno ya con el Partido Colorado dividido, quebrado por el no juramento de Horacio Cartes, ¿verdad? Eso por un lado, un partido de gobierno dividido desde el inicio. Por primera vez en la asunción de gobierno tuvo el presidente del partido va a estar de gobierno. Segundo, claro que sí, ya se reunieron. Se rompió el hielo. Segundo tema, después de más de 100 años, después de la gripe española en 1918, una pandemia, no solamente golpeó al Paraguay, golpeó al mundo. Miremos los números. Tuvimos la crisis ambiental con las inundaciones, la sequía, todos los males tuvo este gobierno. Pero miremos los números, todos los males. Pero miremos también los números que dicen que se robó. Pues te llevo la fonda ahí. Yo no voy a esconder la basura debajo de la alfombra. Pero se robó, ¿no? Por eso las denuncias están en el Ministerio Público y el Ministerio Público es el que tiene que funcionar. Yo vuelvo a insistir. El Poder Ejecutivo es el que conduce administrativamente la nación paraguaya, pero el Estado se compone de 3 poderes. Sí. El Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Que funcionen las instituciones, mi querido Roberto. Dani, Yamil. Para mí que lo de la pandemia, el presidente tuvo una reacción pésima. Se dejó llevar, no sé por qué, había un contagiado en la Encarnación, no sé qué, y cerró todo. ¿Te acuerdas de eso? Sí, claro. A fundirse y los políticos cobrando su sueldo normalmente. Yo sí la presidente. Pero ¿cuántas vidas se salvaron, Yamil? No, señor. ¿Qué pasó en Brasil? Que no llevó la misma receta, priorizó lo económico y cuántos muertos. No, y en porcentaje. ¿Y por qué eso funcionaba? ¿Y por qué entonces no se enfermaban los tipos que hacían asfalto en la calle y nosotros le teníamos No, porque estaban aislados y en condiciones sanitarias establecidas. ¿Por qué nadie se murió en Tacumbú? Tampoco nos llevemos a un extremo irracional. Hagamos un análisis racional. Y aún así, Dani, no. Eso salvó muchísimas vidas. Yamil. Él lo que hizo es priorizó la vida sobre lo económico. Lo económico se recupera. Hubieran agregado en esa prioridad, hubieran dicho la mitad del sueldo regalamos. En el segundo año de pandemia, en la región estábamos al 7%, la caída de la economía.
en el Paraguay no llegaba a un índice. O sea, miremos, los números son auditables y eso no se puede discutir, lo que se quedó. Y las Pisamos obras de infraestructura. Pisamos el palito de Roberto, no estamos peleando ahora. No estamos peleando. Porque Estamos dialogando y el ministro reflexionando. Baruja, que ya está ahí, miró de reojo a la pucha. Ay, cobaita, antes que va a asumir. Por eso digo, ¿está pegado Yo no me acá peleo con con engrudo el pacto de ustedes o no? ¿O van a... Santiago Peña es un lujo, mi querido, es una envidia para todos. Mira, vos le mirás a Santiago Peña, Washington DC, viejo, un presidente impresionante, una calidad, conocimiento, experiencia. Vos sabés que se le encendían ¿Cómo se va a comparar? No puede comparar. No, pues se le encendían los ojos a Dani cuando hablaba de Santi. Así como que te cae bien Santiago. No, cae bien Santiago. ¿Sí? Cae bien, convence. Yo hablé de Tenemos gestión. mucha expectativa en Santi Peña. Pensemos en la gente. Estas cierto. disputas, estas discusiones no tienen No, sentido. pues siempre, Yamil, siempre es Roberto. importante señalar, porque no te puedes quedar callado, porque entonces, ¿qué? Claro. ¿Qué pasa? O sea, que yo soy el mismo pensamiento. No, pero al final con las Yo diferencias. creo que, terminando esto, hubo una mala gestión a nivel partidario. Nadie se fue al Partido Colorado. Se dio la espalda al Partido Colorado, esa es la verdad. Sí. Se aliaron con la oposición. ¿Entendés? Tanta el influencia cambio. ejercía Desiree Masi y compañía en el entorno del presidente, No, como se dice, ¿no? yo Y no Cito percibí Pereira, eso. Y el yo único, ¿no? le acompañé, Yamil, al presidente de la República, a la Junta de Gobierno. Ya creo que a 6 meses de haber asumido, estuvimos en la Junta de Gobierno, estuvimos trabajando. Se intentó, pero evidentemente la crisis provocada por el no juramento, reitero, de Horacio Claro, Cartes pero como él mismo senador, estuvo por eso detrás, generó discordia ya permanente en los 5 años de Tú gobierno. sabemos, Dani, que En la los 5 conspiración años. para que nos jure, siempre el ¿Quién Ejecutivo estuvo por participa. detrás de esa conspiración para que nos jure? ¿Y el Ejecutivo? Marito mismo estuvo por detrás de eso. No, a mí me consta. Que no. A mí me consta. Y yo lo dije, están los archivos de los medios. Y lo dijo Marito. La justicia electoral ratificó la elección de Horacio Cartes. La Corte Suprema ratificó y nosotros sostuvimos públicamente, lastimosamente, el liderazgo. Digo yo lastimosamente porque a mí me hubiese gustado un liderazgo un poco más firme, más pragmático, el liderazgo horizontal de Marito. Tenía que bajar una línea. Provocó que algunos senadores tomen decisiones personales. ¿Vos le creen eso, Yamil, para No, redondear? no le creo. Bueno. O sea, él cree lo que dijo Marito. No, yo no le creo a Marito. Yo participé de eso, Yo Yamil. no A mí no me Al contó nadie. ministro Baruja que ya Yo quiere no le entrar. creo. Es un relato. Marito no le creo. Es Hasta un Paraguay. relato. Dani es mi hermano, le preparamos creo eso de un marzo, tipo de pero palabras, yo Dani. pensé que los tatuajes eran de los pibes de ahora nomás. ¿Cuántos años tenés, Yamil? Más de 65. Mostramos tu- 65 y creo que soy el más viejo. No podemos mostrar por tu tatuaje. Yo no sabía que de tu ¿Acá? época. Sí, estaba mirando ahí. ¿Pueden tomar, chicos? ¿Qué tiene eso? No, yo pensé que los Pero pibes de esto me ahora dice cuando o sea, tenía 15. son pendex. ¿Qué dice ahí? En árabe dice algo. Dice papá de Nasser. De tu hijo. Sí. Ah, ya. ¿Y quién te hizo? ¿Acá o otro lado hiciste eso? Me hizo un amigo cuando estábamos en sexto curso, lo que fue. Ah, ya. O sea que la moda esta ya viene de antes. Después me hice otro ya de viejo porque estaba de moda. Pero nos muestra ahora. Santi me criticó y le dije, Santi, vos sos Porsche. Yo necesito calcomanía. Claro, porque a Cristiano Ronaldo le preguntaban, ¿por qué vos no tenés este tatuaje como los otros jugadores? Y él dijo, ¿alguna vez vieron un Ferrari? con Exactamente. calcomanía? Eso es ser un genio. Bueno, Dani, te agradezco porque ya le mostraron a Baruja, que está ahí, nuestro futuro ministro de la Vivienda. Gracias, Yamil. Ojalá que este tipo de encendidos debates se dé. Eso es lo que espera la ciudadanía. Una Cámara que viene muy desgastada, muy erosionada, pero que finalmente, mal o bien en un sistema democrático, por algo están ahí. Porque es Recuperemos la la vergüenza. representación popular. Y tenemos que pensar en la gente que necesita trabajar para la gente. Terminó ya esta etapa de la mesa directiva. Empecemos a cumplir nuestros compromisos electorales, apoyemos y cooperemos con el presidente de la República y el centro de nuestros debates tiene que ser la búsqueda del bienestar de nuestro pueblo. Totalmente de acuerdo. Bueno, me enteré que se van a cenar ahora. ¿Dónde? ¿A la casa de Horacio? No sé. No sé. Él No está sé dónde me él voy. está en el poder, él paga. Todavía. No, si yo soy un desempleado hace 6 meses. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias por la presencia de ustedes y seguiremos conversando en cualquier momento. A la vuelta de la pausa, Juan Carlos Baruja fue del entorno de Horacio, en su momento gobernador, ministro, y ahora vuelve al Poder Ejecutivo previo juramento como integrante de la Cámara Alta. Pausa, volvemos en instantes. Más de beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Asociate. De forma fácil, ingresa a www.universitaria.gov. Completa tus datos y listo. Universitaria, socios de tu vida.
Juan Carlos Baruja, ¿cómo le va? Un gusto, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches para vos, Roberto, para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ¿qué tal ese espíritu? Bien, Roberto. Realmente con mucho ánimo. Como vos sabés, esta semana el presidente electo me ha designado como próximo ministro de Vivienda y Urbanismo, ¿verdad? Una distinción que realmente me otorga la posibilidad de trabajar para cumplir el sueño de miles de familias paraguayas, que ha sido también parte. Sí, le van a colocar el micrófono. Tranqui, vamos a ajustar. Hablábamos también del currículum de Juan Carlos Baruja. Antes de que entre en lo que va a ser su gestión, su carrera muy dilatada, pero ¿cuántos años tiene? Muy jóvenes. 53 años. ¿Y cómo empezó? Y yo empecé aproximadamente hace 20 años ya siendo profesional, pues soy ingeniero civil, ¿verdad? Ya trabajando en la profesión, y comprendí que para transformar la realidad primero de mi comunidad, la ciudad de Paraguarí, tenía que involucrarme. ¿Usted es de Paraguarí, luego? Yo soy de la ciudad de Paraguarí, ¿verdad? Tenía que involucrarme porque era de aquellas personas pasivas que opinaban: ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Uno ve que se puede hacer de otra manera. Estaba en la gradería siempre. Estaba en la gradería en términos futbolísticos. Claro. Y después me di cuenta, para poder cambiar la situación, tener que bajar de la gradería y entrar en la cancha, ¿verdad? Y así que en el año 2006, mi primera postulación fue la de presidente seccional. Obtuve ese espacio. Posteriormente también en ese mismo año me presenté para ser intendente de la ciudad de Paraguarí. Gané la interna y la general, y bueno, un poco ahí arrancó mi carrera. Tenía 33, 34 años. Bueno, No, ahí ya tenía 36 años. 36. Y después dio el salto. Y bueno, me reeligió en el año 2010, y en el año 2013, 2 años antes que termine mi periodo, el presidente Horacio Cartes me invitó a ser parte de su equipo de trabajo, primeramente como ministro asesor en temas sociales. Y en enero del 2016 me designó ministro de Agricultura y Ganadería. Cierto. Que estuve hasta octubre del 2017, donde renuncié para postularme a cargo de gobernador. En cargo que estuve hasta el mes de enero, y bueno, hoy senador electo. Y o sea, quemando etapas, y se supone que con mucha experiencia llega a este cargo desafiante y muchas necesidades. Sin duda, juega celo mitad donde por el sueldo mínimo de ganar, donde ya podemos hablar de propio techo nada, ministro. Y bueno, Roberto, hay una intención que el presidente Santiago Peña ya en campaña ha lanzado como proyecto, y creemos va a ser programa Gesher Gapona, ¿verdad? Porque si vos mirás las 2 últimas administraciones presidenciales, ¿verdad? El Ministerio de Vivienda hoy, que anteriormente era Senavitat, Connavi, viene llevando adelante construcción de viviendas para familias vulnerables e indígenas, ¿verdad? 37.000 soluciones habitacionales en 5 años en los números del gobierno Agdo, número similar gobierno Horacio Cartes. 37.000 viviendas. En 5 años. 5 años. Es decir, un promedio razón de 5.000. 7.000 promedio. Sí, exacto. 7.000 años. El déficit habitacional hoy en el Paraguay es más de 1.100.000, ¿verdad? Soluciones habitacionales incluye casas nuevas, más casas que necesitan ser ampliadas, más casas que necesitan ser reformadas. O sea, un millón. 1 millón. O sea, el ritmo que venimos realizando del sector público ni siquiera cubre el crecimiento orgánico. Claro. Es decir, que a este ritmo, en vez de bajar, va a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, la idea y la intención es, por un lado, seguir creciendo en la construcción de viviendas del sector vulnerable, que ojalá pudiéramos duplicar o triplicar, pero sabemos que hay una limitación presupuestaria. Y por otro lado, tenemos un sector de la clase media que paga alquiler mes a mes. ¿Ese sector ya entra en el millón o no? Sí, entra en el millón. Estamos hablando de la suma total. Yo estoy tratando de hacer un cálculo rápido. 1 millón hay que generar entonces 200.000 soluciones habitacionales por año, como mínimo. Si es que querés en 5 años. En 5 años. Y puede hacer más también. Pero yo creo que hay que ver si la realidad, ¿verdad? Pero claro. De 37.000, ¿a qué quieren trepar en este primer tramo?
Mira, Roberto, nosotros la intención es, bueno, ya decir en lo personal, al menos creo que tendríamos que duplicar como mínimo, Claro, ¿verdad? Pero 75.000. tenemos limitaciones que tenemos, o puede ser más. Podemos triplicar o cuadruplicar, ¿verdad? ¿Cuál es la principal limitación? La plata. Financiera, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, hay una intención dentro de nuestro proyecto Cero Gaponal de que aquellas personas que están pagando alquiler, que se estima alrededor de 500.000 familias, si creamos las condiciones financieras, es decir, créditos a largo plazo, baja tasa de interés, y que en vez de pagar el alquiler de una vivienda que no es suya, con ese mismo monto o un poco más, pudiera pagar un crédito para comprar su casa propia, yo creo que ahí hacemos un salto importante, exponencial, ¿verdad? Con el doble efecto positivo. Por un lado, que las familias puedan tener su vivienda propia, que es una aspiración legítima e implica dignidad, y por el otro lado, el motor que genera en la economía, claro, puesto que la construcción de vivienda probablemente es la que más impacto genera en términos de mano de obra. Se estima que por cada vivienda 10 personas trabajan directa e indirectamente. Estamos hablando de albañil, plomero, electricista, pintor, el chofer que lleva el camión, claro, para transportar la arena, la varilla, el olero que hace el ladrillo. Entonces, el impacto es muy grande y bueno, estamos con esa idea. De hecho, que este proyecto tiene que ir trabajándose más en obtener las líneas de financiamiento, pero esa un poco es la idea de lo que queremos hacer. O sea que en esta transición ustedes lo que van a hacer es tener la fotografía. Correcto. Claramente en la era Cartes se hacía 37.000, Marito siguió con esa misma política, eso significa muy, pero muy poco si es que uno mira el contexto general. Ustedes de entrada lo que pretenderían es duplicar. Para duplicar, de entrada necesitan mayor presupuesto. Y después todo lo que se viene, ¿verdad? Los elementos tangenciales, que ahorita la mezcla pojave, ayudante, olero, empanadita, medio yapá. O sea, todo bien con eso. Por lo principal, entonces, conseguir financiamiento. Así es, Roberto. Esa es la realidad siempre de todas las carteras, finalmente, claro, ¿verdad? Todo pasa también por las posibilidades reales financieras. Y bueno, yo creo que en ese sentido yo estoy empezando los primeros diálogos. Me acerqué a los gremios. En este caso estuve ya reunido con la gente de la Capaco, estuve en Tobatí conversando con los oleros. Mucha ilusión vi que los oleros celebraron eso. Claro, porque una de las primeras directivas del presidente Santiago Peña es tomar la decisión de que las obras de vivienda se van a hacer con materiales cocidos, ¿verdad? Porque también existen otras metodologías o otros sistemas constructivos para la vivienda, pero que generan menos o requieren de menos recursos de mano de obra y materiales cocidos, que es lo que nosotros requerimos. ¿Se trae de afuera eso o no? Y normalmente hay proyectos de viviendas prefabricados que normalmente son importados, ¿verdad? Entonces, tener menos utilización de materiales, claro, y también la acá instalación. Se pretende que una cosa lleva a la otra, o sea, que hacer con productos generados a nivel local. En términos vulgares, queremos matar varios pájaros al mismo tiro. Claro, y del mismo, ¿cómo era? Hacer de la misma correa, un poco de todo. Sí. Pero, ¿de dónde van a sacar el dinero? Bueno, ese es un tema que se está empezando a trabajar. Las entidades financieras, por un lado tenés el Banco Nacional de Fomento, tenés las entidades financieras y también la posibilidad de préstamos o fondos de inversión de afuera. Esa parte, Roberto, principalmente va a estar dedicado desde el presidente de la República, que es un economista especializado en ese tema, el ministro de Hacienda, nuestro mismo canciller, que también es economista, que son los que van a tratar de generar. Nosotros básicamente es crear las condiciones para que aquellas personas que están pagando un alquiler, en vez de seguir pagando, lo pueda adquirir este crédito, adquirir la casa. O sea que hace mucho énfasis en ese estamento. O sea que de por sí hay dinero para construirle a los más vulnerables. Lo que ahora van a pretender es llegar a ese ciudadano que paga 1 millón en alquiler y probablemente 2,5 lo que tiene de sueldo. El 40% de su salario se va en eso y pretender entonces que vaya pagando algo propio financiado a 20, 30 años. Así mismo, un ejemplo te doy, Roberto. El año pasado 3.700 familias accedieron a su crédito de mi primera vivienda. Sí. Se estima que este año 2023 llegarían a 4.000. Si logramos obtener este financiamiento en los términos que vos hablas y que es lo que nosotros pretendemos,
¿por qué no soñar que esos de 4.000 peguemos un salto de 10.000, 15.000 o 20.000 en un año? Y eso, el impacto va a ser... Claro, pero supongo que si así de fácil fuese, ¿por qué las otras administraciones ya no hicieron? Ya hay inicios, porque hay que entender también, Roberto, que, bueno, mismo las entidades financieras están empezando a tomar interés en este segmento. Y porque hay un componente importantísimo. Si vos, Roberto Pérez, estás viviendo en una casa de alquiler, en la misma casa hace 10 años, es porque estás pagando. Claro. O sea, tenés solvencia para... Nadie te va a tener 10 años si es que no estuviste pagando. Ese es un elemento... Un mes y medio y te una información ya trascendental de que Roberto Pérez está pagando 1 millón de guaraníes en medio mes. Condiciones hasta ese nivel. Claro. Entonces, bueno, responderte directamente porque no, bueno, habrán habido coyunturas que a lo mejor no hubieron condiciones, ¿verdad? No digo, pues tiene que empezar a construir, porque, insisto, ustedes hasta el próximo 15, todo suena muy bien, ministro, porque son conscientes que desde el 20 de agosto van a empezar a exigirle resultados. Y está muy bien esta transición que hacen, porque si no, generalmente se aprovechaba desde agosto hasta diciembre para decir, y por hoy la presupuesto y recién el otro año vamos a hablar. Ustedes, sin embargo, dan la impresión de que de entrada van a aprovechar el tramo final de este 2023 ya para ir generando resultados, por lo menos dibujando una hoja de ruta real. Totalmente de acuerdo, Roberto. Realmente por eso hemos destacado esta transición ordenada que se está llevando adelante, porque yo tengo 2 meses para conocer a profundidad y empaparme de la realidad del Ministerio de la Vivienda y el Urbanismo. Y eso me va a permitir a partir del 16 de agosto, el 15 juramos, pues a partir del 16 de agosto poder arrancar con mucha velocidad y con mucha fuerza para ir a dar los resultados a la ciudadanía que realmente está impaciente. La ciudadanía en términos políticos, en los primeros minutos ya quiere ver los goles, si no ya está con la naranja en la gradería para tirarnos, ¿verdad? Totalmente. Y es legítimo. Entonces, por eso que estamos tratando de aprovechar. Si es naranja nomás, por su caso, ya que habló de olero, cascote, eso en algunos casos, ¿no? Déjame Pero por otro lado, se hablaba mucho que usted iba a ser ministro de Obras. ¿Es un premio consuelo en términos futbolísticos la Sudamericana antes que la Libertadores o no es tanto así? No, al revés. Yo creo que a lo que tiende estos 5 años es darle la importancia real al sector de vivienda por lo que hemos hablado. Nosotros siempre hemos pensado y hablado con el presidente de trabajar en el área de la infraestructura, pero en la idea que hoy nos estamos formulando, el tema vivienda va a ser una de las principales banderas del próximo gobierno. Es por ello que realmente el presidente ha optado probablemente porque también al tema técnico implica la capacidad de conversar con varios sectores, las organizaciones sociales, los intendentes, gobernadores, diputados, senadores, las entidades financieras. O sea, requiere tener una experiencia y un juego de cintura para poder llevar adelante eso, ¿verdad? Y por sobre todo también el componente humano, ¿no? Sí. Es tan digno entregar seguramente una llave a un compatriota que ya venía desesperanzado, ¿no? Un desafío eso. Mira, Roberto, en mi experiencia, inclusive en el periodo anterior, las veces que he visto la gente llorar a los beneficiarios cuando recibían la llave o la llave de su casa. ¿Seguro? ¿Verdad? Sí. Ni siquiera un corte de cinta, una ruta de 100 kilómetros no generaba ante una persona que recibía. No, porque su es empoderarse. ¿Para qué vamos a engañarnos? En Paraguay existe una costumbre de años, de décadas. El que paga su primera cuota del lote ya se siente con capacidad para mover y postes, ya ama porque ya va a ser suyo en Así el futuro, mismo. Porque paga algo con mucho sacrificio y con mucha dignidad. Y ni hablar cuando estamos hablando ya de techo propio, ¿no? Es una aspiración legítima y es el sueño cumplido de tener su propia casa, y eso implica dignidad y implica realmente la posibilidad de realización, ¿verdad? Por eso que para nosotros es trascendental este tema y, te repito, va a ser una de las banderas principales en los próximos 5 años, y que si logramos tener éxito en los términos que hemos hablado, como vos decís, hoy son ideas que a partir del 16 de agosto tienen que llevarse a la práctica. Ministro, por último, ya pasó por muchos cargos en donde su firma le podía comprometer. Un camión de piedra mal llevado y que no se pueda justificar, probablemente podía significar una imputación. Hoy va a manejar un presupuesto gigantesco. ¿Cómo va a hacer contra
para pelear contra el germen de la corrupción en diversos estamentos, empezando por usted, que seguramente le van a ofrecer, y después este es su primer anillo. Y en los mismos términos que vine desarrollando mi labor cuando fui intendente, ministro de Agricultura, gobernador hasta hace 5 meses, tomar el máximo de los recaudos, ¿verdad? Hay una frase que una de mis tías utiliza: nunca dudes para dudar. Nunca dudes para Dudar. A ver, nunca dudes para dudar. O sea que es importante dudar. Es importante dudar y generar controles, ¿verdad? Recuerdo Claro. que tenía doble fiscalización en ciertos programas dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tenía una fiscalización interna y tenía otra fiscalización externa. Entonces, tomar los recaudos, los controles, porque eso sí, también vamos a tomar, vamos a ser muy exigentes en la calidad de las Claro, viviendas, porque ahí está. no porque una familia sea vulnerable o indígena tiene por qué Con techo y recibir soporte. una vivienda de pésima calidad en cuanto a materiales y en cuanto a ejecución. Cierto. Por eso que vamos a ser muy celosos en ese tema de que los materiales y la ejecución sean las adecuadas en base a los criterios y las especificaciones técnicas, ¿verdad? Éxito, ministro. Es de cerro, parece, porque tiene un Cerrita, fanático. azul y rojo. Mucho sacrificio. Algo tenemos que hacer, pero si Saba quiere quedarse a vivir a Paraguay, no le ofrezcamos casa. Por mí, que se vaya. Gracias, ministro. No, gracias, Ingeniero Baruja, Roberto. éxitos. Saludos a toda la audiencia. Hasta pronto. Para vos que está buscando un seguro, estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso en Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento